Hola, vamos a ver en este vídeo la relación que existe entre la derivada de una función en un punto y el crecimiento, decrecimiento o máximos y mínimos de la función. Fijaros, tenemos aquí dibujada pues una función cualquiera, que es la línea blanca, y sobre ella he marcado una serie de puntos, que es lo que está marcado en color rojo o verde. Si partimos de la interpretación geométrica de la derivada es la derivada de una función en un punto representa la pendiente de la recta tangente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si por ejemplo elegimos el primero de los puntos verdes de la gráfica y sobre ese punto intentáramos dibujar pues una recta tangente a la curva en ese punto, es decir, que toque únicamente en ese punto, bueno, me ha salido la recta un poco torcida, pero suponiendo que esa recta fuera efectivamente recta, pues la pendiente de esa recta sería el resultado de la derivada en ese punto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo calculo la derivada de la función en este punto, supongamos, por ejemplo, que ese punto voy a llamarlo A. Calculo la derivada de la función, la fórmula, y sobre esa fórmula sustituyo en A, el valor que me dé tiene que ser la pendiente de esa recta. Si se observa en la gráfica, esa pendiente es claramente positiva, puesto que la recta es creciente, es decir, que esa pendiente podríamos decir que es mayor que 0. Si calculamos, por ejemplo, la recta tangente en el siguiente punto verde, pues esa recta tangente, la que pasaría por ese punto, que no me ha salido tampoco completamente bien, pero la que pasaría por ese punto, pues en ese caso la pendiente de esa recta sería negativa, porque es decreciente. Y si la calculáramos en el último punto verde, pues la recta tangente en ese punto tendría una pendiente positiva. ¿Vale? De tal forma que lo que observamos es que cuando la función es creciente, como ocurre en el primer tramo, pues la derivada, o sea, la pendiente, tiene que ser positiva. Si la función es decreciente, la pendiente de esa recta es negativa. Y si la función vuelve a ser creciente, pues vuelve a convertirse en positiva. Dicho de otra manera, podríamos concluir que si una función es creciente, pues su derivada tiene que ser positiva. Y si una función es decreciente, pues como la recta tangente tendría pendiente negativa, significaría que la derivada es negativa. Ahora bien, ¿qué ocurre en esos puntos que he puesto en rojo? Pues esos puntos que he puesto en rojo no son más que puntos donde la función tiene un máximo o un mínimo relativos, es decir, puntos donde la función vale más o menos que en los puntos de alrededor. ¿Qué ocurre con la derivada en esos puntos? Pues que al tratarse de una recta horizontal, la derivada y por lo tanto la pendiente tiene que ser 0. Es decir, aquellos puntos donde la función tenga un máximo o un mínimo, necesariamente su derivada tiene que ser 0. Por lo tanto, cuando queramos buscar lo que llamaremos puntos críticos, es decir, aquellos puntos donde la función pueda tener un máximo o un mínimo, tendremos que averiguar cuándo la derivada es 0. Cuando la derivada es 0. ¿Cómo vamos a saber si es un máximo o es un mínimo? Bueno, pues fijaros en el primero de los puntos. Fijaros en este punto de aquí, que es un máximo. ¿Qué ocurre con la derivada antes del máximo? Pues que es positiva. ¿Qué ocurre con la derivada después? Que es negativa. Es decir, que si la derivada pasa de ser positiva a ser negativa, entonces en ese punto habrá un máximo. Mientras que si nos fijamos
en el otro punto, es decir, donde está el mínimo, pues nos damos cuenta que antes del mínimo la derivada era negativa y después del mínimo la derivada es positiva. Por lo tanto, si la derivada cambia de negativa a positiva, entonces habrá un mínimo. Bueno, esto puede parecer un poquito lioso, pero a lo largo del tema, o a lo largo en otros vídeos donde se verán ejemplos prácticos donde esto se aplica con funciones polinómicas, pues quedará el concepto un poquito más claro. Pero bueno, a nivel de introducción teórica, esto es lo que de alguna forma tenéis que conocer. Vale, nos vemos.